¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión ya de clase espejo en materia de derechos humanos, organizado, como bien lo comentábamos, por el área de internacionalización de la Universidad Tecnológica de León en colaboración con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile. Si me permiten, antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, me gustaría brevemente recordarles y dar lectura a reglas de etiqueta que se manejan en temas de reuniones virtuales para justamente lograr el exitoso desarrollo de este tipo de sesiones. Es importante recordarles que estas sesiones serán grabadas, que bueno, en cada sesión se tomará al final de la reunión una fotografía oficial. También comentarles que todos los participantes deben mantener su micrófono cerrado y les pedimos también que en materia de lo posible tengan su cámara activada. Esto con el fin también de tener una mejor comunicación y también en el afán de tener una mejor identificación de los invitados del día de hoy. Nos gustaría que nos apoyen a poner el nombre de, pues, de su universidad, por supuesto también su nombre y su apellido. Y bueno, también les pediríamos la participación de que en caso de que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan saber a través del chat y con todo gusto haremos esa situación para que tengan uso de la voz. Bueno, comentarles que en esta segunda sesión estará a cargo de la maestra Arlet Reyes Benz de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, bajo la temática de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asociada, por supuesto, con el derecho al trabajo. Me gustaría comentarles que la maestra Arlet Reyes Benz es profesora adjunta y jefa de carrera durante la jornada vespertina de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde se desempeña como docente en las áreas de metodología de la investigación jurídica y derecho internacional de los derechos humanos. Abogada y licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile, magíster en educación con mención en pedagogía y gestión universitaria por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, Master of Arts in Human Rights for Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg en Alemania y magíster en estudios coreanos y doctorados en Derecho por la Universidad Central de Chile. Es un placer para mí presentar a la maestra Arlet Reyes Benz. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, por esa presentación. A continuación les voy a compartir pantalla. A ver, ahí sí se ve. A Listo, ver, maestra, se ve perfecto. ya. ¿Pero se ve grande o chiquito? Grande, creo. Ya, Ya grande, sí. sí, creo que aquí estoy. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me alegra que este tipo de iniciativas las podamos llegar a cabo con socios internacionales, y espero que sea provechosa la instancia para estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y para la Universidad Tecnológica de León. Em, bueno, mi clase va a versar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre derechos laborales. Ahí amplío un poco el título porque me voy a referir no solo a derechos, o sea, derecho al trabajo como a nivel individual, sino a algunos casos sobre derecho colectivo. Para comenzar, como sé que algunos estudiantes de la Universidad Mexicana, o sea, todos, tengo entendido, no se especializan necesariamente en derecho, voy a hacer una breve introducción sobre qué se entiende por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por qué es tan importante para los juristas y las juristas estudiar este sistema y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular, en atención a nuestros ordenamientos internos en cada uno de los países de las Américas. En primer lugar, lo que hay que señalar es que estas obligaciones de derechos humanos a nivel internacional surge a partir de la ratificación de instrumentos de derechos humanos en diferentes niveles. Nosotros en las Américas tenemos un sistema regional de derechos humanos que está liderado por la Organización de Estados Americanos, perdón, em, y a partir de ese sistema surgen diferentes instrumentos, convenciones,
tratados sobre temas de derechos humanos que replica un poco el sistema universal de derechos humanos, que es el que lidera la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU. Nuestro sistema regional, lo interesante es que existen distintos órganos que buscan hacer como exigible para las personas, para los estados, los derechos humanos que se ratifican en estos instrumentos. Los dos órganos más importantes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta obligación de los estados de respetar los derechos humanos surge a partir de la ratificación de estos tratados. En el caso del sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos, es el instrumento principal, y una serie de instrumentos asociados a grupos específicos de protección, protocolos adicionales, etc. Luego, en el sistema interno, los estados, luego de que ratificaron a nivel internacional un tratado relativo a derechos humanos, lo absorben, por así decirlo, en el ordenamiento interno, en la Constitución, en primer lugar, y luego en leyes que operacionalizan estos derechos y esta obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Luego, para hacer operativo estas obligaciones del Estado, los funcionarios públicos en general y, o sea, según interpretaciones más restrictivas, los tribunales superiores de justicia en particular, recurren al control de convencionalidad, donde analizan si una disposición de derecho interno cumple o no los criterios establecidos en el tratado específico o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si lo cumple, o sea, si lo cumple está ok, pero si no lo cumple puede recurrir a estos instrumentos para hacerlo aplicable directamente en el derecho interno. Ya, cuando en el sistema interno, en el derecho doméstico, todo falla, no se respetan los derechos fundamentales reconocidos en las constituciones, se están vulnerando leyes de todo tipo, los casos pueden llegar al sistema interamericano, primero con una revisión que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego a la Corte propiamente tal, donde los representantes de las víctimas y familiares de las víctimas exponen su caso, identifican los hechos, cuáles son los derechos y qué reparación buscan. Los estados también exponen su versión de los hechos. Generalmente los estados dicen que no pasa nada o que están haciendo todo lo posible para implementar estas obligaciones de derechos humanos. Y luego la Corte llega a una conclusión sobre los hechos. Determina cuáles son los hechos que se dieron por probados en los diferentes procedimientos, emite informes e interpreta cómo se aplican estos instrumentos en ese nivel. Entonces ahora comenzamos con los casos. Casos relacionados con derechos laborales, tenemos varios. Uno de los primeros y más llamativos es el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que es un caso del 2016, y los hechos en base a los cuales trabaja la Corte para emitir su pronunciamiento son los siguientes. Primero, la Corte analiza el contexto en el que se dan los hechos en Brasil, donde la esclavitud estaba abolida desde 1888, pero por un contexto de pobreza y concentración de las propiedades de las tierras, que obedecen a razones estructurales de que ocurra o que sigan ocurriendo estos fenómenos en el país, se continúa perpetuando situaciones que rayan al límite de la esclavitud. En este caso en particular, en 1988, se presentaron denuncias ante la policía y el Consejo de Derechos Humanos, o lo que sería el Instituto Nacional de Derechos Humanos para nosotros en Chile. Se presentaron estas denuncias sobre práctica de trabajo esclavo en la Hacienda Brasil Verde y la desaparición de 2 jóvenes. Esta denuncia fue posible a que personas que estaban ahí retenidas contra su voluntad lograron escapar de esa situación. Luego, en 1996, concurrió al lugar un grupo de fiscalizadores del Ministerio del Trabajo, que en Chile nosotros tenemos la Inspección del Trabajo, y fiscalizó el lugar, donde dio cuenta de ciertas irregularidades. Por ejemplo, no había registro de los empleados que trabajaban en el lugar, las condiciones laborales
las que se encontraban contrariaban las disposiciones de las leyes laborales de Brasil en ese momento. em, y claro, en ese contexto, trabajadores declararon que se los retenía allí en contra de su voluntad. En esa fiscalización de las que les comento, los funcionarios públicos de Brasil dieron cuenta de que en el lugar existían 81 personas que se encontraban albergados en cobertizos, donde no existía ningún tipo de higiene, no había agua potable, no había servicios sanitarios mínimos donde pudieran vivir. Los trabajadores, como consecuencia de trabajar 12 horas o más al día, tenían enfermedades en la piel, no recibían tratamiento médico ni utensilios para protegerse de posibles enfermedades en sus jornadas de trabajo que estaban asociadas con la agricultura. Em, el agua que bebían no era apta para consumo humano, eh, y lo otro es que los tenían retenidos en ese lugar. Había una persona que los amenazaba, que en caso de que escapaban los golpeaban, tenían armas de fuego para retenerlos, y los trabajadores que les encontraron en esa inspección declararon que no habían podido salir ni los dejaban salir de la hacienda. Luego, este caso se judicializa a nivel interno, y se presenta una acción civil ante la justicia del trabajo, donde se concluye que el propietario de la hacienda mantenía a los trabajadores en una suerte de cárcel privada, de sistema de cárcel privada, porque no podían salir de esa hacienda. Y ese régimen de trabajo obedecía un poco a las características de la esclavitud, y esta situación afectaba a estas personas porque justamente se trataba de trabajadores rurales que estaban en un sector aislado del que no era tan sencillo escapar y que no conocían, eran analfabetos o tenían poca educación o ninguna educación, em, y habían sido sometidos a condiciones de vida degradantes. Eh, Luego, este procedimiento judicial que se llevó a cabo en el derecho interno de Brasil, se compromete el acusado a no emplear más a trabajadores en este régimen de esclavitud, y luego el procedimiento queda archivado, por lo cual los trabajadores no recibieron las compensaciones que estaban demandando, ni nada más. El procedimiento llegó hasta ahí. Entonces, en esa situación, la Corte lo que analiza es que existe ante estos hechos que se probaron una clara vulneración al artículo 6.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la trata de esclavos y la trata de mujeres. Ahí la Corte reflexiona un poco sobre el concepto jurídico de trata de personas versus el concepto de esclavitud, y llega a la conclusión de que este artículo lo que prohíbe es la esclavitud en un sentido amplio, que incluye también trata de personas con fines de explotación, no solamente de carácter sexual, sino que también laboral, que sería el caso de la Hacienda Brasil Verde. Entonces, los elementos que identifica la Corte para que se genere la violación a esta prohibición de trata de esclavos y trata de mujeres es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Ese es un elemento, más que se recurre a amenaza, uso de la fuerza u otra coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, cohesión, recepción de pagos, beneficios para obtener el consentimiento de la persona. Y tercero, el fin de esta situación o de este esquema es la explotación de la persona, ya sea laboral o también podría ser explotación sexual. Em, Luego la Corte, después de determinar a nivel conceptual de qué se trataba esto, concluye que la situación, los hechos que les comentaba sobre este caso, representan una situación de esclavitud moderna, entre comillas, y dicta este fallo en contra del Estado de Brasil, ordenando como medida de reparación publicar la sentencia y su resumen, reiniciar las investigaciones y los procesos laborales abiertos a raíz de los hechos constatados en el año 2000, cuando hicieron la inspección, adoptar medidas necesarias para que la prescripción de este tipo de hechos no se aplique, es decir, que en estas formas de esclavitud o formas análogas de trata de personas con fines de explotación
no se aplique la prescripción de las acciones porque los hechos están condenados a nivel internacional. Y por último, ordenó a el Estado de Brasil, ya en este caso, a pagar las indemnizaciones a los trabajadores que se encontraron en la inspección de 1997 y aquellos que se encontraron en una inspección nueva en el 2000. Ahí están las cifras un poco para que se hagan una idea de la reparación pecuniaria, como a cuánto monto asciende. Luego tenemos otro caso asociado a condiciones de trabajo y derechos laborales, que es el caso de los empleados de la fábrica de fuego en San Antonio de Jesús y sus familiares versus Brasil. Acá, este caso, la sentencia es del año 2020 y los hechos se producen a raíz de una explosión que ocurre en una fábrica de fuegos artificiales a fines de los años 90 en Brasil. Como consecuencia de esa explosión mueren 60 personas, solamente logran sobrevivir 6 personas. Y ninguna de estas personas que sobrevivieron recibió tratamiento adecuado a raíz de las lesiones que le produjo el accidente. Acá hay que precisar que el término fábrica igual es un poco laxo, flexible, porque en realidad eran una especie de toldos y como unas bodegas o barracas donde las personas trabajaban. En esta situación se pudo constatar que la mayoría de las personas que trabajaban en esta fábrica, entre comillas, eran mujeres afrodescendientes que vivían en condición de pobreza y tenían un bajo nivel de escolaridad. Se vuelve un poco a estas condiciones como estructurales que favorecen o facilitan la vulneración de derechos humanos en estos contextos. Y las personas que trabajaban aquí eran contratadas de manera informal, salarios muy bajos, no tenían equipos de protección, no tenían capacitación para hacer lo que hacían, que era fabricar fuegos artificiales, y además habían varias niñas y niños trabajando en ese lugar, siendo que la legislación de Brasil prohibía el trabajo infantil hace varios años. Acá la fábrica estaba operando con los permisos necesarios que se requerían para una fábrica de este tipo en ese país, en ese momento, y nunca en toda su historia de funcionamiento había sido fiscalizada por ninguna institución asociada al derecho del trabajo. Luego de que ocurre la explosión, a nivel interno se inician procedimientos penales, un proceso penal y un proceso administrativo para, bueno, también civil y laboral, para encontrar las responsabilidades de la situación que ocurrió, porque claramente hubo una negligencia importante en los hechos ocurridos, que es que explotara una fábrica de fuegos artificiales. Y estos procesos se inician con las familiares de las víctimas, porque la mayoría de las personas falleció en ese incidente, y los procesos pasan más de 18 años y nunca se llega a una sentencia. Ya, entonces esos son los hechos de este caso. Respecto a esos hechos, la Corte determina que los derechos vulnerados, derechos humanos vulnerados en este caso, sería el derecho a la vida y la integridad personal, que está consagrado en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de los trabajadores que fallecieron, el tema del derecho a la vida y la integridad personal respecto de los trabajadores que sobrevivieron. Porque en un contexto de trabajo no deberían estar dadas las condiciones para que yo no tenga peligro de morir o quedar seriamente herida por una explosión, ejerciendo o realizando una labor determinada. Luego, otro de los derechos que la Corte estimó que estaban siendo vulnerados es el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias, perdón, que garanticen la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo, ya que este derecho se contempla dentro del catálogo que establece la Convención con los respectivos protocolos. Y claro, lleva consigo la obligación del Estado de regular el derecho del trabajo, los derechos laborales, para que cuando una persona ejerce algún trabajo se den ciertas condiciones de seguridad mínima, como usar implementos de seguridad, si es que el trabajo es más peligroso, que estén las condiciones sanitarias también donde yo pueda ejercer mi trabajo sin tener algún tipo de enfermedad o algún riesgo, sin que implique un riesgo excesivo.
Luego la Corte también determinó que se estaba vulnerando el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, ya que en este caso las personas mayormente afectadas eran mujeres, porque claro, es complejo para mujeres encontrar mujeres afrodescendientes en Brasil, en situación de pobreza también y alta vulnerabilidad, encontrar trabajos formales. Entonces, esta empresa se aprovechaba de la situación vulnerable de estas personas y los contrataba en estas condiciones que eran derechamente ilegales según la misma legislación del Estado. Luego, respecto a las acciones civiles, laborales, penales y administrativas que se ejercieron respecto de esta explosión, la Corte consideró que se estaba vulnerando el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas y sus familiares, porque nunca se llegó a sentencia en esos procedimientos. Pasaron más de 18 años y la justicia, el Poder Judicial en Brasil no hizo nada respecto a estos hechos, cuando existían violaciones evidentes a la legislación laboral y también a nivel constitucional. Luego, el último derecho que la Corte consideró que se vulneraba en este caso es el derecho a la integridad de los familiares de las personas fallecidas y los sobrevivientes de la explosión. En este caso, muchas familias, niños, niñas, quedaron sin su madre, porque la mayoría de las personas que murieron en este accidente o en esta explosión eran mujeres y nunca se preocupó la empresa de reparar el daño psicológico que significa la pérdida de una madre, etcétera, ni a las familias lo que significó toda esta situación. Y entonces, en este caso, la Corte ordena como medida de reparación, en primer lugar, la obligación de investigar los hechos para que en un plazo razonable se resuelvan estos casos que habían sido iniciados en su momento y que llevaban más de 18 años sin resolución por parte de los tribunales en Brasil, y se rehabilite, perdón, a las víctimas a través de un tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que sea requerido, porque la mayoría en la explosión resultó con quemadura en su cuerpo y obviamente el trauma de haber sobrevivido una explosión y que todos tus colegas del trabajo se hayan muerto en ese incidente. Luego, como medida de satisfacción, la Corte ordena publicar el resumen de la sentencia, y que se ha reproducido el material sobre este tema en las páginas web del gobierno y en la radio y la televisión, para que las personas sepan que este tipo de hechos no deben ocurrir y que vulneran derechos humanos. Y también realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, que esas son reparaciones más bien simbólicas, pero la Corte las suele ordenar en este tipo de casos. Y luego, como garantía de no repetición, la Corte ordena al Estado de Brasil implementar una política sistemática de inspecciones periódicas en los locales de producción de fuegos artificiales, ya que se trata de un trabajo altamente riesgoso. Entonces, obviamente, los trabajadores tienen que contar con ciertas condiciones de seguridad mínimas para ejercer ese tipo de trabajo. También la Corte ordena diseñar y ejecutar un programa de desarrollo socioeconómico a la población de esa ciudad en particular, ya que, claro, es un contexto más bien que está atravesado por estas como características interseccionales, donde existe pobreza, la mayoría son afrodescendientes, entonces se cruzan diferentes como elementos de la identidad que hacen que las personas que vivan allí, trabajen en este tipo de empresas, sean altamente vulnerables a sufrir este tipo de daño. Y luego la Corte ordenó las indemnizaciones compensatorias a las familias y definió ciertos montos para las víctimas, los sobrevivientes, y para los familiares de las víctimas que fallecieron en este incidente de la explosión. Luego otro caso asociado a derechos laborales que les quería presentar hoy es el caso Spoltore versus Argentina, que también es una sentencia del año 2020. En este caso, había un señor que se llama Víctor Spoltore que trabajaba en una empresa privada durante más de 20 años, había ido escalando dentro de la empresa
y a lo largo de su trayecto o de su vida laboral, por así decirlo, dentro de la empresa, el señor Víctor Spoltore sufrió dos infartos, y luego de sufrir esos infartos, determina que quedó con un 70% de discapacidad. Em, entonces, a los 50 años de edad, la víctima, en este caso el señor Spoltore, dejó de trabajar y comenzó a recibir una pensión. Luego, después de empezar a recibir esta pensión por invalidez o por incapacidad, que es el concepto que se usa acá, el señor Spoltore presentó una demanda laboral por indemnización emergente de enfermedad profesional, porque consideró o argumentó más bien en esa instancia que los infartos que había sufrido eran consecuencia del trabajo que realizaba, que era altamente estresante, em, qué sé yo, y claro, como, como era por motivo de su trabajo que él tuvo que dejar de trabajar y empezar a recibir esta pensión de invalidez, interpuso esta demanda en sede laboral, em, y también acusando que luego de haber sufrido estos infartos, la empresa lo empezó como a hostigar por este hecho y por el hecho de no poder seguir trabajando como trabajaba antes, y eso fue en detrimento de su salud, etcétera. En el año 1997, casi, bueno, varios años después, más de 10 años después de que ocurrieron los hechos, se dicta recién una sentencia por el Tribunal del Trabajo en esa época, y se rechaza la demanda que había interpuesto el señor Spoltore en 1988. Sí, es un caso similar al que veíamos al principio, en que existe en el derecho interno, existen acciones específicas que interponer para los casos señalados, pero la justicia opera de manera muy lenta. Entonces, aquí se habla de que la justicia tardía es una forma de denegar el acceso a la justicia. Em, entonces, en base a estos hechos, a ver, ahí sí. El señor Spoltore interpone un recurso extraordinario por el hecho de que se dilató tanto la sentencia entre que él interpuso su demanda laboral en 1988 y que tuvo una sentencia que le rechazó en definitiva su demanda en 1997. Y esto es rechazado a nivel de tribunales superiores en Argentina. Luego también el señor Sportore trata de denunciar por la vía disciplinaria, que es una vía más bien administrativa, por la demora y la negligencia en el proceso, pero ahí tampoco surte efecto su acción, eh, ya que se determina en Argentina que el retraso de la sentencia en los tribunales del trabajo se debió como a un tema como más bien inimputable a los tribunales, inimputable al Poder Judicial. Entonces, con eso se cierra las acciones que el señor Espolitore podía interponer en derecho interno y él recurre ante la Corte. La Corte Interamericana se señala que en el caso particular se vulnera el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador, porque aquí nuevamente fueron las condiciones laborales que él tenía las que ocasionaron que luego tuviera una situación de discapacidad como consecuencia de estos dos infartos. Y en segundo término, la Corte señala que también se estaría vulnerando el derecho de acceso a la justicia por la diferencia de daños que hubo entre que se interpuso la demanda y entre que tuvo una respuesta del tribunal, una sentencia del tribunal. En este caso, las reparaciones apuntan más como al tema pecuniario y a realizar una publicación del resumen oficial de la sentencia, también con el fin de que esto sea público y la ciudadanía se dé cuenta de la vulneración que significa retrasar el acceso a la justicia. Luego, otro caso que les quería presentar hoy
es el caso de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, versus Perú. Esta es una sentencia del año 2022. Y en términos generales, existía en Perú un grupo de trabajadores marítimos y portuarios organizados en sindicatos que estaban afiliados nacionalmente en FEMAPOR. Em, ellos eran un grupo de trabajadores bastante poderosos, eran más de 4.000, perdón, trabajadores, y tenían como este derecho colectivo a sindicalizarse y formar como, en el fondo, como ramas, por ramas de industria, y tener como más poder para negociar con los empleadores en estos casos. Lo que sucedió aquí es que luego de una crisis económica y financiera, se quiebra la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo, que era quien regulaba y controlaba a esta Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios, y todos estos trabajadores, que son más de 4.000, tienen que ser despedidos, porque en el fondo quebró la institución que financiaba su salario. Y entra entonces esta empresa em, en una situación de disolución o de quiebra, donde tienen que pagar determinadas obligaciones, derechos y beneficios sociales de los trabajadores como en primera instancia, y luego tal vez deudas que tenían, que habían contraído a lo largo de ese tiempo. El problema que se produjo aquí es que los trabajadores o la federación no estaba de acuerdo con la forma en que se estaban calculando las indemnizaciones que les debía esta organización que quebró, impugnaron esta situación, y trataron de que se calculara de otra forma más beneficiosa para ellos, y esta demanda fue como rechazada, em, y en todas las como instancias. Luego, o sea, un grupo de trabajadores continuó insistiendo con las acciones en el derecho interno, em, y eh, esta situación también se prolongó mucho, la sentencia no salía, y muchos de los trabajadores involucrados en esta judicialización del reclamo eh, ya habían fallecido sin haber recibido estas indemnizaciones y remuneraciones que les correspondían, según el cálculo que ellos creían que era el correcto. En este caso particular, la Corte establece que nuevamente se están vulnerando el derecho a garantías judiciales, la protección judicial y deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que la judicialización, perdón, del problema excedió como límites, los límites como razonables para resolver un caso. Se está también vulnerando el derecho al trabajo, porque estas personas quedaron sin trabajo y fueron desvinculadas masivamente sin tener una indemnización conforme a la ley, a la legislación de Perú en ese momento. Y se vulnera su derecho a la propiedad privada, porque ellos tenían en el fondo derecho a recibir esa indemnización una vez que se terminó su vínculo laboral, y eso les fue negado en definitiva. En este caso en particular, como medida de reparación, em, la Corte ordena realizar los reintegros de dinero y los pagos que se adeudaban al subgrupo de personas que siguió judicializando la demanda por el cálculo mal hecho de las indemnizaciones que les correspondían. También nuevamente publicaron resumen oficial de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. Por último, pagar las cantidades fijadas por concepto de daño inmaterial, o daño moral también se conoce con ese nombre, para las personas que, claro, en el intertanto fallecieron los trabajadores afectados, y claro, sus familias quedaron bastante desprotegidas sin haber obtenido esta indemnización.
Y por último, el caso que les quería comentar es un caso de Chile, también es reciente, la sentencia es del año 2022, y se trata de una profesora de religión que trabajaba en un colegio católico. em, Llevaba muchos años trabajando allí. El nombre de ella es Sandra Pavés Pavés. Ahí hay una foto de la víctima en este caso. Y el tema es que para trabajar como la comuna donde está alojado ese colegio tiene que dar un certificado de idoneidad para que la persona pueda impartir la asignatura de religión, es religión católica en Chile, por si acaso, en esas instituciones. El tema es que esta profesora había estado trabajando ahí más de 15 años como profesora de religión, y siempre se le había otorgado el certificado y en una revisión que se efectuó en el año 2007, si no me equivoco, sí, em, se le notifica que se le retira el certificado de idoneidad, ya que existían rumores de que esta profesora era lesbiana. Em, entonces la vicaría lo que hace para como tratar de convencer a la profesora, convencer entre comillas, de que no haga como pública su orientación sexual, es que la exhorta a que termine su vida homosexual, ese es el concepto que usa la vicaría, y que se someta a terapias psiquiátricas para que deje de ser lesbiana, según ellos, que es algo que realmente es sorprendente en nuestro tiempo, en el siglo XXI, porque estos hechos ocurrieron en el 2007. Em, Ante esa petición de la vicaría, obviamente, la profesora interpuso un recurso de protección, que es un recurso que creo que en México se llama recurso de amparo, donde alega que existe una arbitrariedad en la actuación de la vicaría y una discriminación en el fondo en contra de su persona en base a su orientación sexual. En la Corte de Apelaciones donde interpone este recurso se rechaza el recurso y luego la Corte Suprema confirma ese rechazo del recurso. Entonces ahí se agotan las instancias internas a las que podía acudir esta profesora y se pasa entonces al sistema interamericano. Eh, Allí la Corte señala que en este caso fueron vulnerados diferentes derechos, como el derecho a la igualdad, porque se está discriminando a la profesora por su orientación sexual y exclusivamente en base a eso, el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, porque el colegio era un colegio municipal, recibía fondos públicos, el derecho a la libertad personal, porque se le estaba exigiendo algo como absurdo, como dejar o ocultar su condición o su orientación sexual. El derecho a la vida privada también, porque la vicaría, al no querer autorizarla a ejercer este cargo de profesora de religión católica, está obviamente vulnerando y metiéndose en asuntos de la vida privada, de la intimidad de una persona. El derecho al trabajo también se ve vulnerado en este caso porque la persona dejó de trabajar con estudiantes, con niños, debido a esta discriminación que sufrió, y los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, porque la profesora interpuso los recursos que existían en la legislación nacional chilena vigente y fueron rechazados sin demasiado argumento. Entonces, la Corte determinó que estos eran los derechos vulnerados. En este caso, las medidas de reparación también en el ámbito de la satisfacción buscan como publicar o hacer público el hecho de que el Estado incurrió en responsabilidad internacional. Entonces se ordena publicar al Estado de Chile esta sentencia en sus páginas web, y un resumen en el diario oficial que sea lo más público posible. Y como garantía de no repetición,
se ordena crear e implementar un plan de capacitación permanente a personas encargadas de evaluar la idoneidad personal de docentes en estas circunstancias, em, y adecuar la normatividad sobre los recursos, para que se puedan impugnar estas decisiones que toman los establecimientos educativos en caso en que profesores y profesoras tienen una orientación sexual distinta a la heteronorma. Luego, como indemnización compensatoria en este caso, también se ordenó el pago de $35.000 a la profesora, y también se le ordenó al Estado pagar el tratamiento y los gastos en tratamiento psicológico y psiquiátrico en que ella tuvo que incurrir, porque en el fondo este hecho le hace sentir a ella y a sus estudiantes que algunas personas son idóneas para realizar, ser profesores en estos contextos y otras personas no, y que esa idoneidad se basa en su orientación sexual. Entonces, por eso se le ordena al Estado pagar todo el tratamiento psicológico y psiquiátrico que debía recibir esta persona. Y por último, las costas y los gastos del juicio en esa instancia. Y eso es los casos que había seleccionado para la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y ahora quedo disponible para que me puedan hacer preguntas, o lo que estimen conveniente, comentarios también. Si conocían estas sentencias también es interesante, si tal vez conocen otra. Eso, quedo disponible. Muchísimas gracias, maestra Arlet, por la presentación que nos acaba de realizar el día de hoy. Fue muy enriquecedora, la verdad, muy interesante los casos que nos acaba de presentar. Ahora, en este momento, abro micrófono para que cualquiera de nuestros estudiantes, tanto de UTL como también de la Universidad de Chile, puedan participar con alguna pregunta, o ya sea de manera por el micrófono o a través del chat. Adelante, por favor. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? A través del chat no detecto ninguna pregunta. ¿Alguien que por favor pueda y quiera participar? ¿Usted, maestra Müller, tiene alguna pregunta? Gracias, Roger. Yo aquí batallando con mi micrófono. Maestra Arlet, muchas felicidades y muchas gracias por compartir esta información. A mí, en lo personal, como usted lo dejó al final, la cereza del pastel, se me hizo muy interesante el caso de la religiosa, muy interesante en todos los sentidos y principalmente en el tema que estamos hablando de que es una persona susceptible de los derechos humanos, ¿verdad? Lo cual vemos completamente vulnerados, al igual que los casos que nos explicó muy detalladamente sobre los derechos laborales. Yo les voy a pedir, si
y comenté el día de hoy con mis alumnos, por aquí me están oyendo, que nos iba a platicar sobre casos relacionados con los derechos humanos, que no es necesario un estudio técnico en el derecho para interesarnos en los derechos humanos. Decíamos por ahí, lo comentábamos hoy en clase, que de hecho todas las empresas o la mayoría de ellas en nuestro país están pues dentro de los cursos o talleres de capacitación, incluyendo la capacitación en derechos humanos en el trabajo, para, por supuesto, darle seguimiento y que ellos vean el beneficio que van a ser menos demandas laborales en contra de ellos, ¿no? Como vemos ejemplificado en los casos que usted nos compartió. Yo exhorto a mis alumnos por si a algunos les llama la atención algo, algún caso que quieran preguntar, qué seguimiento se les da o cualquier comentario o duda, aprovechen a la maestra Arlet, que es la especialista en la materia, y lo llevemos adelante. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Miller, por el comentario. Sí, también a mí me parecía como interesante mostrarles estos casos porque todos se vinculan al derecho al trabajo y en todos estos casos, si las instituciones hubieran funcionado a nivel interno, no hubiera sido necesario que llegaran a un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son casos extremos de vulneración de derechos humanos y se vincula también con el cumplimiento de la normativa del derecho al trabajo y los derechos laborales en general. Porque incluso el caso de la profesora de religión chilena, ella, claro, vio vulnerado su derecho al trabajo porque la discriminaron en su trabajo y tuvo que dejar de ejercer su trabajo como consecuencia de una discriminación a causa de su orientación sexual. Entonces, gracias, maestra Miller, por hacer ese hincapié porque me parece importante resaltarlo. Muy bien. Roseli tiene la Muchísimas mano. gracias. Adelante, maestra Roseli, tiene la manita levantada. Adelante. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Arlete. Me encantó tu exposición. No habíamos combinado todos esses casos, pero esses casos que tu trajiste de Brasil me impacta profundamente, justamente porque de febrero a junho foram resgatados este ano mais de 1.500 pessoas em condições de trabalho que chamamos análogo à esclavitud. Então, Brasil não aprende, é condenado por la Corte Interamericana e todavia continua em... Bueno, vamos ter um tempo para falar depois, né, em outra classe sobre esse tema, pero é muito significativo você trazer esses casos, não? Porque muitas vezes não se logra resolver todos esses temas dentro de nosso próprio país e temos que recorrer para as instâncias, né, da Corte Interamericana. É signo muito importante, não? Então, espero que mais adelante não tenhamos que falar sobre esses tipos de temas, não? Que bueno, seria mais para... e também lhe comentar-lhes que eu não sabia, me quedei sabendo hoje que Chile... Chile recepcionou... Rogelio, perdón, no sé si podemos silenciar micrófonos. No, Roseli, Olá? Eu creio que eu apaguei o meu. Não, não sei o que falei, porque acabei... Mira, não, porque hoje houve um encerramento de um fórum internacional latino-americano sobre direitos humanos em empresa. Então, quando a maestra Adriana estava falando, eu recordei, e eles falavam para que há que encontrar uma linguagem comum, porque é muito novo para as empresas também nesse tema, né, de direitos humanos. As empresas estavam alegando isso, que é muito novo para eles. Então, que temos que muitas vezes, muitas empresas também não compreendem esse tema de direitos humanos, direito socioambiental, direito ambiental. Então, como assim?
ser para encontrarmos uma linguagem comum, não? Para que os direitos não continuem sendo vulnerabilizados, violados. Então, les felicito por este momento e depois falamos em outro momento mais detalhadamente. Muitas graças. Sí, Muchísimas gracias, maestra Roselie. Adelante, maestra Arlet. sí, no, que a propósito del comentario de la profesora Rosselli, sí, como que quería comentar que eso es otra cosa que se está abordando mucho en Chile, y es el tema de derechos humanos asociados con las empresas, y justamente el derecho al trabajo, pero también otras situaciones como el tema de la discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, etcétera, son situaciones en que las empresas vulneran derechos humanos. Pero sin, o sea, porque ya, primero la obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos es de los estados, pero las empresas, como están más cerca, al incumplir la normativa interna del estado, indirectamente están promoviendo una vulneración de derechos humanos por parte del estado. Y si el estado no sanciona, no investiga, eh, y no lleva no lleva su legislación a la práctica, ahí es cuando se transforma en una violación de derechos humanos, una vulneración de derechos humanos, y es lo que identifica la Corte Interamericana a nivel internacional. Entonces, por eso es como importante hacer ese vínculo entre cómo actúan las empresas en relación a sus trabajadores y en relación a la legislación interna, y cómo esto puede repercutir a largo plazo en una potencial violación de derechos humanos de la cual es responsable el Estado particular. Eso, gracias Rogelio y gracias profesora Roseli por el comentario. Muchísimas gracias, maestra Arlet. Muchísimas gracias, maestra Roseli, por los comentarios que nos acaban de compartir. La verdad se me hace muy interesante toda esta situación. Yo sí quisiera realizar una pregunta, quizás por el tema que estaban ustedes planteando, maestra Arlet, también me llamó mucho la atención el caso de la persona que por su situación sexual, por ser lesbiana prácticamente, pues sufrió toda esta parte de discriminación y todo lo que prácticamente pues pasó durante su proceso en la situación laboral. Yo sí quisiera saber específicamente, eh, a lo mejor lo mencionó, pero quisiera ondear un poquito más a profundidad, cómo tratan este tipo de situaciones en Chile. O sea, me queda claro que hay una ley, me queda claro que hay todo este tipo de protección, pero al final, ¿cuál es la condena o la pena máxima para una empresa o para una persona que pudiese de cierto modo incurrir en este tipo de delitos? Porque me llama mucho la atención que hasta le mandaron a hacer exámenes hasta psiquiátricos, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a veces tanto la ignorancia de las personas bajo este contexto y cómo en realidad a profundidad se castiga este tipo de situaciones? Gracias, Rogelio, por la pregunta. Bueno, en el caso particular de la profesora Sandra Pavés, ella optó por la vía del recurso de protección, que es alegar directamente derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, ahí ella directamente alegó que se la estaba discriminando y como consecuencia de eso se la estaba privando de su trabajo. Entonces, en ese caso particular, como la sanción para el colegio hubiera sido reincorporarla a su trabajo, y si es que esa acción hubiera sido exitosa en el derecho interno, ella pudo haber también demandado en sede civil alguna indemnización de perjuicios por daño moral, o también por el daño que le pudo haber causado el hecho de que la dejaran sin su trabajo en particular. En este caso, a la profesora no es que la sacaran completamente del colegio, sino que la relegaron a otra actividad donde no tuviera contacto con estudiantes, porque se consideró que el hecho de que tuviera, o sea, de que fuera lesbiana, iba a perjudicar a los estudiantes. Entonces, eso, como que en este caso particular, la sanción hubiera sido reincorporarla o reintegrarla al trabajo que tenía anteriormente. Ok, y bueno, fíjese que lo maneja como una sanción,
O sea, prácticamente es una sanción que la hayan removido hacia otro lado donde no tuviera contacto con estudiantes. Pero al final de cuentas, bueno, yo no lo veo bueno, como una sanción, porque yo lo veo como que la cambiaron de lugar para que no estuviera conviviendo, pero al final de cuentas, lo peor que pudo haber pasado era que la sacaran, pero no la sacaron. Al final de cuentas la removieron, pero esto también incurre como en un acto de discriminación, ¿no? Al final de cuentas, creo yo que el hecho de que la hayan movido también a muchas personas a lo mejor dicen, pues la premiamos moviéndola a otro lado, pero no incurre en una discriminación. Es correcto esto, ¿verdad? O sea, sí es correcta mi interpretación. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por responder mi pregunta. Vuelvo otra vez a invitar a todos y cada uno de los estudiantes a que vuelvan a participar, a que realicen alguna pregunta a través del chat, a través del uso de la voz. Adelante, por favor. ¿Todos les quedó perfectamente bien el tema? ¿No hay ninguna pregunta en particular para la maestra Arlet? Bueno, pues al parecer, maestra Adriana, maestra Arlet, creo que no hay ninguna pregunta por parte de los estudiantes. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario de las profesoras, la maestra Adriana, la maestra Roseli, la maestra Arlet o alguien de allá también de Chile que nos quiera compartir alguna situación, alguna experiencia. Ok. Bueno, pues entonces, si ya no hay nada más que agregar, maestra Led, maestra Roseli, maestra Diana, pues prácticamente por el día de hoy damos por terminada la sesión de la segunda clase espejo. Les agradecemos a todos su participación. Ya nada más para terminar, me gustaría que todos prendieran sus cámaras para poder tomar las fotografías de esta sesión. Les agradecería mucho nuevamente que prendieran todos sus cámaras para tomar las fotos de la sesión. Ok, muy bien. Excelente. Por favor, prendan todos sus cámaras, por favor, para las fotografías. Muy bien. Excelente. Muy bien, entonces ahí va la primera fotografía. Permítanme un segundo. Todos prendan sus cámaras. Y aquí va la primera fotografía. Todos sonrían. Ok. Va la segunda fotografía. Todos sonrían, por favor. Excelente. Y finalmente, una tercera fotografía. Bien. Perfecto. Pues bueno, nuevamente agradecemos infinitamente la participación de la maestra Arlet, de la maestra Roseli, de la maestra Adriana Müller y de todos los que estuvieron presentes en esta segunda sesión de la clase espejo. Por el área de internacionalización, estamos muy agradecidos por el tiempo de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión el próximo jueves, que nuevamente tendremos a la maestra Adriana Müller para poder realizar su tema. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, saludos, gracias. Chao. Chao. Bye.